Este gato jengibre se acercó a un vagabundo y cambió completamente su vida. Descubre de qué son capaces los gatos a partir del resumen de la película Un gato callejero llamado Bob, que se basó en hechos reales. Un vagabundo llamado James se gana la vida tocando la guitarra, actuando en las calles de Londres. Por las noches deambula por la ciudad buscando restos de comida en contenedores de basura detrás de los restaurantes. Este tipo tiene una gran adicción a las sustancias ilegales y no puede lidiar con eso de ninguna manera. El cocinero de un café local se niega a hacer un descuento de 9 peniques para él, a pesar de que James no ha comido en todo el día. Y cuando se ofrece a tocar una canción para su almuerzo, el cocinero simplemente tira la comida al fregadero. Entonces una noche está deambulando por la ciudad buscando refugio para pasar la noche. Es descubierto por un hombre sin hogar familiar, Buzz, que se ha subido a un automóvil al azar porque el dueño lo dejó abierto. Buzz invita a James a pasar la noche juntos en el coche del extraño. Allí es donde también toman sustancias ilegales. Buzz se despierta la mañana siguiente con el hecho de que el dueño del coche los nota. Intenta despertar a James, pero este último ni siquiera abre los ojos. Buzz huye y el dueño del coche ataca al protagonista, pero parece que el tipo está inconsciente. James vuelve en sí en el hospital. Su doctora, Val, está enojada con él porque recayó nuevamente. Además mezcló muchas sustancias diferentes, lo que casi lo envió a la tumba. Val le advierte que la próxima vez será la última. Pronto James sale del hospital y firma los documentos necesarios de nuevo, prometiéndole a Val que esta vez se apegará al tratamiento. La mujer le pide que toque la guitarra para ella. El protagonista cumple con esta petición ya que es la única forma en que puede agradecerle su amabilidad. El tipo regresa a la calle y recauda dinero tocando la guitarra. Val confía en él y por lo tanto se las arregla para persuadir a un trabajador social para que le proporcione a James una vivienda temporal, pero con la condición de que no recaiga. El joven agradece a Val y pasa la noche en un apartamento decente e incluso se baña por primera vez en mucho tiempo. De repente James oye un ruido muy extraño. Después de armarse con un zapato, el tipo comienza a buscar al ladrón, pero todo lo que nota es un gran gato de jengibre comiendo cereal seco de una caja volcada. Aparentemente entró por la ventana abierta. James vierte un poco de leche al gato hambriento. Quiere dejar salir al animal, pero el gato no se va a ir. Entonces el protagonista decide dejarlo por la noche y mañana saldrá en busca de sus dueños. Por la noche, el gato se acerca a su cama y ronronea agradecido. Al día siguiente, James junto con el gato visita a todos los vecinos, pero ninguno de ellos ha perdido su mascota. Luego deja ir al gato y sale a las calles para otra actuación. En algún momento, el protagonista se da cuenta de su padre, que obviamente tenía la intención de pasar, ya que se avergüenza de tener un hijo así. James le ofrece a su padre pasar las vacaciones de Año Nuevo juntos, pero la nueva esposa de su padre está explícitamente en contra. El hombre le da a su hijo algo de dinero y luego se va. Cuando el hombre regresa a casa, vuelve a notar el mismo gato de jengibre en su puerta. Además, está herido. James recoge al animal y reanuda la búsqueda de sus dueños. Se da cuenta de uno de sus vecinos y le pregunta si es su gato. La chica está preocupada por el animal y los invita a entrar. Ella examina la herida y les aconseja que vayan a la clínica veterinaria donde trabaja a tiempo parcial. El tratamiento será gratuito. La chica dice que su nombre es Betty y también nombra al gato Bob. Resulta que Betty es muy alérgica a los gatos, pero todavía los ama mucho. James lleva a Bob al veterinario, pero resulta que tiene que esperar en una larga fila. Pasa mucho tiempo y el hombre se da cuenta de que llega tarde a una reunión con Val, mientras que prometió llegar siempre a tiempo. James está al punto de irse cuando la recepcionista le informa que es su turno. Se examina al gato y se cura la herida, pero receta medicamentos que no son gratuitos. El tipo tiene que dar todo el dinero que tenían para ellos e incluso el dinero dado por su padre. En casa, James intenta hacer que el gato tome la medicina, pero este se niega. El protagonista lo intenta durante mucho tiempo, pero todos sus esfuerzos son infructuosos. Entonces decide recurrir a Betty en busca de ayuda, y la chica lo hace con facilidad ya que tiene experiencia en comunicarse con animales. La chica también informa que Bob necesita ser castrado. La pareja continúa comunicándose. James oculta la verdad sobre su dañina adicción. Se llama a sí mismo músico y dice que viaja mucho. A la mañana siguiente, James va a encontrarse con Val y se disculpa por perderse la visita de anoche. Él describe sus aventuras recientes, pero la chica todavía está enojada por el comportamiento irresponsable de James. Bob es castrado en unas pocas semanas, lo que requiere usar un collar de cono especial.
Al gato no le gusta nada y James decide quitárselo para no torturar al pobre animal. El chico se da cuenta de que este gato jengibre se ha convertido en su verdadero amigo. Cuando el protagonista va al centro de la ciudad para actuar en la plaza, Bob lo sigue e incluso salta al autobús discretamente, para deleite de todos los pasajeros. James decide llevar al gato sobre sus hombros e inmediatamente atrae la atención de extraños. La gente lo saluda y le pide fotos al músico y su gato. James recauda mucho más dinero de lo habitual durante sus actuaciones. La vida del personaje principal está mejorando gradualmente. Cena junto con Bob y el chico le cuenta a su amigo jengibre sus historias de vida. Al día siguiente, James se encuentra con su viejo amigo Buzz, quien le pide algo de dinero. El personaje principal se lo da, pero con la condición de que lo gaste en comida y no en sustancias ilegales. Entonces James va a tocar la guitarra en la plaza, donde nuevamente atrae la atención de la multitud y una anciana incluso le presenta a Bob comida para gatos y una bufanda tejida a rayas. Por la noche se encuentra con Betty fuera de su casa y cenan juntos. James va al supermercado a comprarle flores y en el camino a casa se da cuenta de que está Buzz inconsciente. Hay una jeringa cerca. James corre en ayuda de su amigo y llama a una ambulancia. En este momento Betty aparece y también quiere ayudar al pobre tipo. Los médicos alejan a Buzz mientras James y Betty se comunican sobre este tema. Resulta que el hermano de la chica también era un adicto y se quitó la vida en la bañera de su apartamento. Por el bien de Betty, James está listo para conquistar su adicción. Su relación se vuelve cada vez más seria. Pasan la Navidad juntos e intercambian regalos. James decide reparar su relación con su padre e inesperadamente visita a su familia en la víspera de Año Nuevo junto con Bob. El padre está realmente disgustado con la visita de su hijo, pero la que especialmente está disgustada es Hilary, la nueva esposa del padre. Le pide a James que se vaya, ya que esperan invitados, pero antes de irse, Bob, asustado por los gritos de los chicos, logra hacer un verdadero desastre. Primero rompe un jarrón y luego también deja caer el árbol de Navidad, lo que enoja aún más a Hilary. James se va, llevando a Bob sobre sus hombros. Durante una actuación regular en la plaza, un transeúnte descarado y su perro causan una pelea. Este incidente atrae la atención de la policía y como resultado de lo cual James tiene prohibido actuar durante 6 meses y Bob es llevado a un refugio. El tipo frustrado va a la farmacia por medicamentos pesados. Betty lo presencia y se da cuenta de que James le ha estado mintiendo, por lo que quiere dejarlo. El novio la detiene y trata de explicarle todo, pero ella está profundamente molesta. La única buena noticia es que Val ayuda a Bob a regresar con James. El protagonista trabaja como vendedor ambulante de revistas para ganarse la vida. Bob lo ayuda a atraer la atención y vender mucho más que los otros proveedores, por lo que su negocio mejora. Sin embargo, los otros vendedores están celosos de su éxito. En un día normal de trabajo, cuando James caminaba hacia su punto de venta, una mujer lo detiene en el camino, le toma una foto y le compra una revista. Sin embargo, este no es su territorio, por lo que se supone que la mujer debe comprar la revista a otro vendedor, pero no le importa. Después de este incidente, James es suspendido del trabajo durante un mes. Betty continúa comunicándose con James, pero todavía está profundamente molesta por su engaño. En poco tiempo, el protagonista se queda sin dinero, así que ahora él y Bob se mueren de hambre. Para ganar al menos algo, reanuda la actuación. Es realmente arriesgado. Después de todo, si las autoridades se enteran, el tipo puede terminar en la cárcel. El tiempo pasa y James vuelve a trabajar como vendedor de revistas. Bob continúa atrayendo la atención y una mujer incluso quiere comprarlo para su hijo. Pero James se niega a vender a su amigo. Mientras discuten, un perro comienza a perseguir a Bob. James corre tras el gato, pero no logra alcanzarlo y pierde a su amigo jengibre. El chico sigue buscando a Bob hasta la noche. Está tan preocupado que no puede dormir. Bob no ha regresado ni siquiera después de 2 días. En la recepción con Val, James admite que está desesperado por la pérdida de Bob. No puede comer, beber, dormir o tocar la guitarra. En este momento, la popularidad de James y su gato se convierte en el foco de atención de la editorial. Un video con Bob obtuvo más de 1 millón de visitas en internet y la editorial tiene la intención de ofrecerle al tipo escribir un libro. Justo en ese momento, Bob regresa al apartamento de James y el protagonista está realmente feliz por eso. James llora de felicidad, abrazando y besando a su amigo. Le informa a Val que está listo para dejar de tomar todas las drogas. Betty está dispuesto a ayudarlo y promete llevarle comida mientras se queda en casa. James sufre de abstinencia severa. Bob es testigo del sufrimiento de su dueño.
vomita, sufre convulsiones, alucinaciones e insomnio. Pero aún así se las arregla para no recaer. James finalmente se despierta sano y feliz, se dirige a casa de Val y le informa de su éxito, y la chica está muy orgullosa de él. Sin embargo, al regresar a casa, James ve que Betty se está mudando. Ella explica que es hora de que deje atrás el pasado. Ella le presenta al chico un amuleto y deja su nueva dirección. La chica también le da una carta de un agente literario. James tiene una cita en una editorial y allí se le ofrece escribir un libro o tal vez incluso una serie de libros sobre él y Bob. Después de eso, James visita a su padre y finalmente se reconcilian. El personaje principal escribe su primer libro y resulta ser un éxito de ventas. Un gran número de personas vienen a la presentación, incluida Betty. El chico agradece a todos los que creyeron en él. James y Bob fueron inseparables durante muchos años y recolectaron donaciones para personas y animales sin hogar. Este gatito vivió una vida muy larga y feliz. Y no te olvides de dar like y activar la campanita y suscribirte para que seas el primero o la primera en ver nuestros siguientes videos en este tu canal Cenamania Reviews.